Permítanme comenzar con la frase, la declaración que encapsuló una epopeya, una hazaña que resonará en los anales del béisbol moderno. Perder no es una opción. O, como lo hizo viral el mundo angloparlante, losing is not an option. Este no fue un grito de guerra espontáneo, sino el silencioso martillo con el que Yoshinobu Yamamoto, el prodigio japonés, demolió el muro de escepticismo que rodeaba su histórica llegada a las grandes ligas. Porque, no nos engañemos, a finales de 2024, Yamamoto no era una estrella indiscutible. Era el objeto de una duda de $325 millones. Ese fue el crisol, la olla a presión en la que fue arrojado. Cuando se anunció su contrato récord con los Dodgers, superando por poco los $324 millones de Gerrit Cole como el lanzador mejor pagado de la historia, la reacción inmediata no fue de admiración, sino de recelo. Un escepticismo que se magnificó por su estatura, apenas 78 metros en un deporte de gigantes, y sobre todo, por el hecho de que aún no había lanzado un solo pitch en la MLB. Josh Reddick, un exjugador de renombre, no dudó en utilizar sus redes sociales para lanzar su dardo. Pagar $325 millones por un tipo que nunca ha lanzado una entrada en la MLB? Los Dodgers acaban de derrochar el dinero. Era una opinión compartida por muchos. Una diatriba que parecía confirmarse con el debut de pesadilla de Yamamoto en Seúl, donde fue retirado tras solo una entrada y 5 carreras limpias. El clamor de la crítica se volvió ensordecedor. La prensa local y los aficionados se preguntaban si no habrían comprado un espejismo, un talento sobrevalorado por el oro japonés. De hecho, el tono era tan hostil que después de sus primeras salidas irregulares, cuando su rotación se ajustó para darle descanso, la indignación creció, con comentaristas exigiendo que un hombre con un contrato tan ciclópeo debía rendir semanalmente o era un ladrón de dinero. Pero la verdadera historia de Yamamoto es la de la perseverancia, la de un talento que, lejos de ser quebrado por la presión, se forjó en ella. Porque si ignoramos esa catastrófica primera salida, el registro del japonés hasta principios de junio de 2025 era impresionante. 6 victorias, 1 derrota y una efectividad de 2.34. Había silenciado a los haters, culminando en una inolvidable apertura de 7 entradas sin anotaciones contra los Yankees, el equipo que también había competido ferozmente por su firma. Los abucheos que recibió en el Bronx por haber elegido Los Ángeles no hicieron más que alimentar su control inmaculado. El manager Dave Roberts, al abrazarlo tras esa joya de picheo, ya había ganado la primera batalla de confianza. Pero el béisbol es una narrativa de altibajos. Justo cuando todos pensaban que Yamamoto había solidificado su estatus de as, la tragedia golpeó en junio, una lesión en el manguito rotador que lo dejó fuera por 3 meses. El pánico se apoderó de la afición de los Dodgers. Había sido el cuerpo pequeño incapaz de soportar el rigor de la temporada de MLB. Los medios, como el LA Times, especularon que la gerencia había ignorado las banderas rojas sobre su brazo. La narrativa se hundió de nuevo en el abismo del fracaso inminente. La respuesta de Yamamoto no llegó con palabras, sino con hechos. Regresó en septiembre como si nunca se hubiera ido. Tras la reaparición, el periodista T.R. Sullivan escribió: había dudas sobre si recuperaría la forma. No solo lo hizo, sino que regresó con una furia espectacular. Silenció a todos sus críticos. El verdadero drama, el clímax de esta historia, estaba reservado para la postemporada. Aunque su primer inicio de playoffs fue, de nuevo, incierto, Shohei Ohtani le ofreció un salvavidas emocional. Sé que Yoshinobu está decepcionado, pero es un lanzador acostumbrado a reponerse. Espero que la próxima vez demuestre lo increíble que es. Y así fue. Yamamoto se levantó,
lanzó 5 entradas inmaculadas en la serie de campeonato de la Liga Nacional. Y luego, en el segundo partido contra los Brewers, ejecutó una joya de picheo, culminando una victoria por 1-0 con 111 lanzamientos. El primer juego completo en playoffs para un Dodger en más de 2 décadas. El propio sitio web de la MLB tuiteó su nombre en kanji, un gesto de asombro ante la dominación. El exjugador Erik Kratz, sin poder creerlo, preguntó: ¿qué es esto? ¿Los 90? Nunca vemos esto hoy en día, pero el joven no se detuvo ahí. Su actuación en el Clásico de Otoño fue simplemente legendaria. Lanzó un back-to-back de juegos completos en la Serie Mundial. El manager de los Blue Jays, John Schneider, comentó: parecía que estábamos viendo a 3 lanzadores diferentes. Su repertorio muta del principio, al medio y al final del juego. Yamamoto había refinado su splitter y añadido sutilezas a su cutter y sinker, volviéndose indescifrable incluso para los mejores bateadores. Este dominio culminó en el golpe de teatro final, la aparición en el Game 7 con 0 días de descanso. El esfuerzo sobrehumano, la voluntad que trascendió la fatiga, le valió el premio de MVP de la Serie Mundial y una nueva evaluación por parte de sus compañeros. Max Muncy lo resumió perfectamente. Ese tipo es un psicópata. ¿Cómo regresas después de 96 lanzamientos y dominas? Es increíble. Incluso Josh Reddick tuvo que tragarse sus palabras. Ante el argumento de un reportero local de que el contrato sí valía la pena, Reddick admitió, aunque a regañadientes: no me arrepiento de mi opinión en ese momento, pero sí, me equivoqué. Él es realmente increíble, lo admito. Pero es como el wrestling. Tienes que ser el héroe o el villano, y yo seguiré siendo el villano de los Dodgers. Esta metamorfosis en el campo de juego tuvo su equivalente en la cultura popular, cerrando así el bucle que abrimos al inicio. La figura estoica de Yamamoto, su modestia intrínseca, fue reinterpretada por la maquinaria mediática estadounidense, creando el fenómeno de las citas de Yamamoto. Su declaración genuina de responsabilidad, el simple «perder no es una opción», se convirtió en el lema de su dominio. Sus comentarios internos de responsabilidad, como cuando dijo a la prensa japonesa que solo quería lanzar entradas largas para aliviar la carga del bullpen, se tradujeron en la prensa americana como «cerraré la puerta del bullpen, yo me encargo de todo». Y su deseo de dar tranquilidad al manager y los coaches se convirtió en «amarren al manager a la banca, no lo necesito». Este contraste entre el deportista humilde y la caricatura de dominador absoluto, un Big Mouth involuntario, fue lo que catapultó su popularidad. En un ecosistema donde Ohtani se llevaba el reflector, Yamamoto encontró su propio nicho, el héroe silencioso, cuyas acciones gritaban más fuerte que nadie. Profundizando en su éxito, los expertos empezaron a desgranar la singularidad de su técnica. El legendario Clayton Kershaw, ganador del Cy Young, se deshizo en elogios. Su mecánica es la más pura y eficiente que he visto. Le digo a los niños que copien a Yamamoto. Casi tiene el comando de Greg Maddux. Lo más fascinante, como señala Kershaw, es la aparente contradicción. Apenas toca las pesas, pero su estabilidad central es increíble. Tal vez deberíamos aprender más del método japonés. El exjugador Keston Hiura, por su parte, confesó que al principio dudó del chico pequeño, que no hacía weight training, pero que todo cambió al ver algo simple, su catchball. La trayectoria de su bola es increíblemente limpia, recta como una flecha hacia el home. Cada lanzamiento es meditado y corregido si es necesario. Ahí supe que triunfaría. El impacto de su temporada se midió no solo en títulos, sino en métricas avanzadas.
A pesar de terminar tercero en la votación del Cy Young de la Liga Nacional, su valor de contribución a la victoria se situó en un formidable 5.0, el séptimo mejor entre todos los lanzadores. Los analistas de Fangraphs estimaron que su rendimiento valía $40 millones anuales, lo que significaba que los Dodgers habían obtenido un superávit de 30 millones solo en la temporada regular. El escepticismo sobre el valor de su contrato había muerto. Pero el camino del as apenas comienza. Yamamoto, a pesar de su dominio en la postemporada, enfrentó un nuevo dilema: el Clásico Mundial de Béisbol de 2026. Habiendo lanzado la primera bola de la temporada y la última bola de la Serie Mundial, la fatiga era palpable. El manager Roberts expresó su preocupación. «Quiero que descanse. Le daremos todo el apoyo si quiere ir, pero es difícil». Necesita la off-season para un tercer año exitoso. El legendario Ichiro Suzuki le había advertido. Solo después de 3 años de rendimiento constante en la MLB se es un verdadero profesional. Los talentos se caen de repente si no acumulan esa base física. El 2026 era el año de la verdad, el tercer año. Mientras Corea del Sur ya celebraba en sus periódicos la posible ausencia de Yamamoto y Ohtani, el propio Yamamoto se mantenía firme en su deseo de jugar. El reto final para el lanzador que convirtió la duda en dominio no será un rival en el mound, sino la gestión de la fatiga, el equilibrio entre el deber nacional y la longevidad. Pero si algo aprendimos de esta epopeya, es que cuando el juego está en la línea, la mente de Yamamoto solo conoce una verdad inmutable: perder no es una opción.